Bueno, en este video pues voy a hablar sobre la diabetes gestacional. Empezamos diciendo que básicamente el embarazo es un estado diabetogénico, en donde lo que a modo general pues va a suceder es que se va a dar un aumento de la glucosa circulante en sangre y la mamá no va a contar con los mecanismos suficientes para regular este estado de hiperglicemia, por lo cual este estado hiperglicémico va a pasar o a atravesar la placenta, va a llegar al bebé y va a desarrollar en este una hiperglicemia, la cual el feto pues va a interpretar como propia, y ante ese contexto o esa situación se van a generar cambios en él o crecimientos de sus órganos de forma anormal o diferente a como puede crecer en un ambiente normoglicémico. Entonces, a modo general, pues en el embarazo vamos a ver el desarrollo de esta patología en dos periodos. En la primera mitad vamos a tener un periodo de reserva o un periodo llamado también anabólico, en donde vamos a ver que pues el anabolismo va a constar de que a partir de pequeñas partículas se van a formar partículas mucho más grandes. Mientras en la segunda mitad o en la otra mitad del embarazo vamos a ver lo contrario. Se va a dar un uso de esta reserva que se produjo en el primer periodo y se va a caracterizar por ser un proceso catabólico, es decir, de moléculas grandes se van a pasar a moléculas pequeñas. Entonces, pues aquí tenemos un cuadro donde pues resumimos más o menos los cambios que surgen en cada periodo por parte de la mamá y por parte del feto. En el caso de la mamá, vamos a ver de que el embarazo prácticamente trae cambios hormonales, y las hormonas que más se ven afectadas por estos cambios son la insulina y el estrógeno y la progesterona, siendo la insulina pues la principal hormona que interviene en toda la fisiopatología de esta enfermedad, debido a que vamos a hablar de diabetes. Entonces, en el primer periodo de reserva vamos a ver que la insulina va a promover lo que es el almacenamiento o la reserva de hidratos de carbono, de lípidos y de proteínas. Esto con el fin de que se pueda utilizar en el segundo periodo. También vamos a ver que van a incidir los cambios en cuanto al estrógeno y la progesterona, ya que con el paso del progreso del embarazo sabemos que la progesterona va a ser reemplazada por la gonadotropina coriónica, y esta va a producir pues que se genere el entorno adecuado para que se desarrolle normalmente el embarazo. Cuando transcurre el embarazo y se pasa a la segunda fase, vamos a ver que la insulina va a disminuir su sensibilidad. Con esta disminución de la sensibilidad, esto nos va a traer de que se disminuya tanto la captación, el transporte y el almacenamiento de la glucosa. Va a obligar al cuerpo de la mamá a utilizar las reservas que generó en el periodo anterior, y esto nos va a producir un estado de lipólisis en donde los ácidos grasos circulantes van a ayudar a que se aumente la resistencia de la insulina, bloqueando los receptores de insulina y produciendo un estado de hiperglicemia en la sangre materna. Cuando hablamos de factores hormonales, debemos tener en cuenta que pues al inicio del embarazo se está desarrollando y se está formando el feto y la placenta. La placenta es muy importante porque, aparte de reemplazar a la progesterona con la gonadotropina coriónica, también nos va a producir lo que es el lactógeno placentario. El lactógeno placentario en esta patología es importante, ya que realiza o tiene varios efectos. Uno de ellos, y pues el principal, es generar un aumento de la resistencia a la insulina. Es decir, que el lactógeno placentario, a medida que avanza el tiempo del embarazo, se va a aumentar y va a hacer que la sensibilidad a la insulina disminuya con el paso del tiempo. Este lactógeno placentario
me va a generar, aparte de la resistencia a la insulina, un estado de lipólisis aumentado en la madre. ¿Para qué? Para que esta lipólisis pueda servir de reserva materna, y también sirve para nutrir al feto cuando la mamá se encuentra en estado de desnutrición, porque sabemos que la lipólisis, en la degradación de los lípidos, de los adipocitos, estos se van a dividir en ácidos grasos y también en cuerpos cetónicos, y las cetonas pueden llegar a atravesar la barrera placentaria y servir de reserva energética para el feto en caso tal pues no se cuente con glucosa. Y también el latógeno placentario es importante porque es un marcador de crecimiento fetal y placentario. Entonces, en cuanto al feto, cuando ya progresa el embarazo y se da un aumento del latógeno placentario, la mamá va a tener ya aumento de la glucosa en sangre, y esta hiperglicemia en la sangre materna va a pasar a ser hiperglicemia en la sangre fetal. Esta hiperglicemia va a llegar a ser identificada por las células del páncreas, las cuales van a interpretar que necesitan producir una mayor cantidad de insulina, y esto pues lo logran a partir de una hipertrofia y un aumento de la función de las células beta del páncreas, las cuales no solo van a producir el aumento de la insulina, sino también el aumento del factor de crecimiento celular similar a la insulina tipo 1. Esto nos va a conllevar a que haya una visceromegalia selectiva, y con ello pues esto incluye la pancreatomegalia, lo cual va a hacer que estos niveles de insulina superen los niveles de glucosa y se produzca una hiperinsulinemia. Coherentemente se tiene que producir o se va a producir un estado hipoglicémico en el feto, y esto se va a acompañar de un almacenamiento de la glucosa en forma de grasa, ya que pues si no hay glucosa, el feto va a tener que crear su propia reserva pues energética, y se va a tender a transformar la glucosa en lípidos, lo cual nos va a explicar el proceso, nos va a hacer ver que este proceso se da cuando se tienen fetos pues macrosómicos, o que esta viene siendo la principal complicación de la patología como tal.